Prepárate para profundizar en las capas más intrigantes del universo del gnosticismo. Si aún no has visto los primeros pasos de este viaje, vale la pena echarle un vistazo, pero ahora es el momento de avanzar hacia territorios aún más profundos y reveladores. Estamos hablando de las raíces ocultas que moldearon el pensamiento gnóstico, las corrientes filosóficas y espirituales que moldearon sus primeras expresiones. Aquí el gnosticismo deja de ser una doctrina aislada y se revela como parte de un vasto y complejo sistema de creencias interconectadas. Antes de continuar, un recordatorio rápido: si este tipo de contenido te hace brillar los ojos, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de lo que se viene. Ahora, sin más, vayamos al grano. Comenzamos con dos influencias fundamentales que ayudaron a construir las bases del gnosticismo: el neoplatonismo y el zoroastrismo. El gnosticismo no apareció de la nada. Bebió de fuentes antiguas, absorbiendo ideas que ya circulaban en las tradiciones filosóficas y religiosas. El neoplatonismo, por ejemplo, desarrollado por Plotino en el siglo III, proponía una cosmovisión en la que la realidad se desarrollaba en capas, emanando de una fuente divina única y trascendente. Esta noción de una jerarquía cósmica, donde cada nivel se aleja un poco más de la pureza original, resuena fuertemente con la idea gnóstica de la mónada y los eones. Para los neoplatónicos, el uno era la realidad suprema, infinita e inalcanzable, de la que todo se originaba. Pero los gnósticos le dieron un giro peculiar a esta concepción. Para ellos, este proceso de emanación no era solo una estructura del universo, sino una trágica caída de la perfección divina, con el demiurgo actuando como una fuerza corruptora. Otra idea neoplatónica que se hizo eco del gnosticismo fue la creencia de que el mundo material es una ilusión, algo que debe superarse mediante la iluminación espiritual e intelectual. Este punto de vista se refleja directamente en las enseñanzas gnósticas sobre la naturaleza engañosa de la existencia física y la necesidad de despertar al verdadero origen divino. Curiosamente, el propio Plotino, uno de los mayores exponentes del neoplatonismo, criticó duramente a los gnósticos. En sus obras los acusaba de malinterpretar sus ideas, adoptando una postura excesivamente negativa hacia el mundo material. Mientras los neoplatónicos buscaban ascender a través de la contemplación, los gnósticos veían el mundo como una prisión de la que era necesario escapar. El zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, fundada por el profeta Zaratustra antes del siglo VI a.C., contribuyó con una visión dualista radical que marcó profundamente el gnosticismo. Para los zoroastrianos, el universo es un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas: Ahura Mazda, el dios supremo de la luz, la sabiduría y el orden, y Angra Mainyu, o Ahriman, la fuerza maligna de la oscuridad, la ignorancia y el caos. Esta dicotomía cósmica se parece sorprendentemente a la cosmología gnóstica, donde el dios verdadero, la mónada, habita en un reino de luz, mientras que el demiurgo gobierna un mundo corrompido por la oscuridad. Es probable que el gnosticismo heredó esta visión de los persas, mezclándola con conceptos filosóficos griegos. Un punto central del zoroastrismo es la liberación del alma de la ignorancia, tema que también aparece con fuerza en las enseñanzas gnósticas. Así como los zoroastrianos creían en una batalla final entre el bien y el mal, los gnósticos veían la vida humana como un conflicto entre el conocimiento divino, la gnosis y la ignorancia material, siendo la iluminación el camino hacia la libertad espiritual. Ahora hablemos de dos enfoques opuestos que surgieron dentro del gnosticismo: el ascetismo riguroso y el libertinaje extremo. Aunque compartían la creencia de que el mundo material era corrupto, los grupos gnósticos diferían radicalmente sobre cómo vivir esta verdad. Algunos eligieron una vida de renuncia absoluta, creyendo que la mejor manera de escapar de la prisión material era negar todos los placeres terrenales. Estos ascetas evitaban el matrimonio, la procreación e incluso los placeres más básicos, como la comida, mediante un ayuno riguroso. La lógica detrás de esto era simple: traer más almas al mundo material significaba perpetuar el gobierno del demiurgo. Si el objetivo era escapar de este ciclo, tener hijos era visto como una acción contraria a la liberación espiritual. Algunos grupos sostenían que los buscadores de gnosis debían abandonar no solo el sexo, sino también la riqueza y cualquier tipo de apego material, dedicándose exclusivamente a la iluminación. Esta postura tenía paralelos con el monacato cristiano primitivo, donde ciertos grupos se aislaron de la sociedad para vivir en austeridad. En el extremo opuesto, estaban quienes creían que si el mundo material era una ilusión, sus reglas no tenían ningún valor.
Estos grupos, a menudo llamados libertinos, argumentaban que las leyes morales eran simplemente otra trampa del demiurgo, diseñada para mantener a la gente atrapada en la ilusión. Si el cuerpo y el mundo físico no tenían importancia real, ¿por qué seguir restricciones terrenales? Algunos incluso practicaban rituales que desafiaban abiertamente las normas religiosas, considerándolos un acto de rebelión contra el demiurgo. La idea era que al sumergirte de lleno en los placeres materiales, sería posible reconocer tu vacío y así liberarte de su control. Esta fue una forma radical de antinomianismo, la creencia de que las leyes religiosas no son necesarias para la salvación. No sorprende que estos grupos hayan sido duramente criticados tanto por cristianos como por otros gnósticos. Algunos los vieron como una peligrosa distorsión del verdadero camino gnóstico, mientras que otros los vieron como auténticos revolucionarios en la lucha contra el demiurgo. Finalmente llegamos a una figura enigmática y controvertida, Simón el Mago, considerado por muchos como el primer verdadero gnóstico. Aparece en los Hechos de los Apóstoles como un hechicero en Samaria, impresionando a las multitudes con sus poderes. Según la narración, Simón se encuentra con Pedro y Juan, es testigo de sus milagros y ofrece dinero a cambio de sus dones espirituales, gesto que dio origen al término simonía, que significa compra o venta de poderes religiosos. Pedro lo reprende duramente, condenando su intento de adquirir la autoridad divina por medios terrenales. Pero esa es solo la versión cristiana de la historia. Las enseñanzas de Simón fueron mucho más allá de los trucos de magia o la ambición de poder espiritual. En el corazón del pensamiento simoniano había una pareja sagrada, la unión mística entre Simón y su compañera Helena, a quien identificaba como la encarnación de Sofía, la sabiduría divina que había caído en el mundo material. Simón enseñó que Helena, que alguna vez fue un ser divino, había quedado atrapada en ciclos de reencarnación por las fuerzas del demiurgo. Había sido reducida a esclavitud, pasando de mano en mano, hasta que Simón, como Logos, la liberó. El potencial de redención. En el Evangelio de Judas, Jesús no es traicionado, sino elegido por Judas para cumplir un destino mayor, liberar el espíritu divino aprisionado en la materia. La traición, de hecho, es un acto sagrado de obediencia, una pieza fundamental en el plan cósmico de liberación. Jesús le dice a Judas: tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me vistes, revelando que el cuerpo físico no es más que una cobertura temporal, una prisión construida por el demiurgo. Esta inversión radical del mito cristiano no es una mera provocación, es la esencia del pensamiento gnóstico. La verdadera salvación requiere la destrucción de las ilusiones impuestas por el mundo material. El texto no solo rehabilita a Judas, sino que lo eleva al estatus de héroe espiritual, el único discípulo que comprendió la naturaleza ilusoria de la realidad. Mientras otros, atrapados en su ignorancia, creían que Jesús sería un Mesías terrenal, Judas vio más allá, sabía que la crucifixión era necesaria para que el divino Cristo pudiera liberarse del cuerpo y ascender al pleroma. Esta visión se hace eco de la creencia setiana de que el verdadero conocimiento, gnosis, solo lo logran aquellos que reconocen la falsedad del mundo creado por el demiurgo. Judas, por tanto, no es un traidor, sino el único discípulo digno de recibir la revelación final. El descubrimiento de este evangelio sacudió las estructuras de la teología tradicional, pero también confirmó lo que los estudiosos de la gnosis ya sospechaban: las narrativas dominantes se construyeron para suprimir versiones alternativas de la verdad. Los primeros padres de la Iglesia, como Ireneo de León, condenaron el Evangelio de Judas como herejía, pero su existencia demuestra que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que la ortodoxia quisiera admitir. El texto no solo desafía la imagen de Judas, sino que cuestiona la naturaleza misma de Dios. Si el demiurgo es un falso creador, entonces el Dios del Antiguo Testamento, el que ordena sacrificios e impone leyes, no es más que un tirano cósmico. Y si Jesús no vino a redimir a la humanidad ante este Dios, sino a liberarla de él, entonces toda la base del cristianismo ortodoxo se desmorona. Este es el genio de la gnosis: no se contenta con reinterpretar mitos, los desmantela para revelar lo que hay debajo. El Evangelio de Judas no es solo un documento histórico, es una clave para comprender cómo se suprimió sistemáticamente el conocimiento esotérico. Y más que eso, es un recordatorio de que la verdadera espiritualidad no se somete a dogmas, sino que requiere una búsqueda incansable de la luz que vive dentro de cada persona. Después de todo, como decían los gnósticos, el que busca no debe dejar de buscar hasta encontrar. Cuando encuentre, se perturbará. Cuando se perturba, se asombrará y dominará todo.
Este potencial para despertar no es una promesa lejana, sino una verdad que palpita entre líneas del Evangelio de Judas. Mientras los demás discípulos están perdidos en la adoración ciega del demiurgo, el Dios falso que creó este mundo ilusorio, Judas ve más allá. No solo reconoce a Jesús como el enviado del Dios verdadero, sino que comprende la urgencia de su misión, liberar a Cristo de la prisión de la carne. Cuando Jesús le dice a Judas que los superará a todos, sacrificando al hombre que me vistió, no está alabando una traición sino revelando un acto de amor cósmico. Lo que la tradición cristiana condenó como la mayor de las infamias es, de hecho, el gesto que permitió a Jesús trascender el ciclo del sufrimiento material y regresar al pleroma, el reino de la luz pura. La crucifixión en este contexto no es un sacrificio expiatorio, sino una vía de escape. Una liberación. Mientras los discípulos rezan al demiurgo, ignorantes de su naturaleza inferior, Jesús se ríe, y esta risa no es de burla, sino de compasión ante la ilusión que los aprisiona. ¿Cuántas veces en textos gnósticos perdidos encontramos esta misma risa? No es solo un detalle narrativo, sino un símbolo de la ironía divina. Aquellos que toman en serio el mundo material son los verdaderos prisioneros, mientras que aquellos que despiertan ven la realidad tal como es, absurda, transitoria y, sin embargo, cargada de significado oculto. Judas recibe los misterios del reino, pero su destino está marcado por la tragedia. No porque haya fracasado, sino porque el mundo no estaba preparado para su verdad. La tradición lo ha pintado como el villano definitivo, cuando en realidad fue el único que comprendió el precio de la iluminación. Su sufrimiento no es un castigo sino la consecuencia de una elección, ser instrumento de la liberación divina, aunque esto le condene a la eterna incomprensión. Hay algo profundamente humano en esta narrativa, la figura del buscador que ve la verdad pero permanece atrapado por las cadenas del mundo material. ¿No es esta la condición de todos nosotros, que llevamos la chispa de lo divino, pero luchamos entre la luz y la sombra? Y luego, emergiendo de las profundidades del gnosticismo, llega Abraxas. Un nombre que resuena como un secreto susurrado entre los iniciados, una fuerza que desafía las categorías simplistas del bien y del mal. Para algunos es el Dios supremo, el principio creativo que gobierna los 365 cielos. Para otros, un embaucador cósmico, un ser que trasciende la dualidad y juega con las leyes de la realidad. En lo que todos coinciden es en que Abraxas no encaja en ningún dogma. Él es la síntesis imposible, luz y oscuridad, creación y destrucción, unidad y fragmentación. Mientras Mónada, el dios inefable, permanece distante e intocable, Abraxas es la deidad que se involucra en el drama cósmico, que participa activamente en la lucha entre espíritu y materia. Carl Jung, que bebía profundamente de fuentes gnósticas, vio en Abraxas la personificación de la totalidad. En sus 7 sermones a los muertos, lo describe como un Dios que no conocisteis, porque la humanidad lo ha olvidado. Más indefinido que Dios o el diablo, Abraxas está por encima de ambos, ya que no se limita a una sola polaridad. Él es el arquetipo de la integración, el símbolo de que la iluminación no proviene de negar la sombra, sino de aceptarla. No es coincidencia que Jung lo asociara con el proceso de individuación, ese arduo camino en el que los seres humanos dejan de huir de sus contradicciones y, en cambio, las abrazan. Abraxas no es un invento tardío. Sus raíces se remontan al gnosticismo del siglo II, especialmente en la escuela de Basílides, que lo consideraba superior al demiurgo pero distinto del dios oculto. Su nombre en griego suma 365, el número de los cielos que gobierna, de los días del año, del ciclo cósmico que nos separa del pleroma. En las representaciones artísticas es una figura inquietante, cuerpo humano, cabeza de gallo, patas de serpiente empuñando un látigo y un escudo. El gallo simboliza el despertar, la serpiente, la sabiduría escondida y el eterno retorno. El látigo representa el dominio sobre el destino, mientras que el escudo es el velo que protege los misterios inefables. Cada detalle es una clave, una invitación a descifrar la realidad más allá de las apariencias. Entre los siglos II y IV, los seguidores de las sectas gnósticas, los hermetistas e incluso los soldados romanos llevaban amuletos grabados con su imagen, las llamadas piedras de Abraxas. Hechas de calcita, jaspe o cornalina, estas gemas eran más que simples adornos, eran instrumentos de poder. Se creía que protegían contra las fuerzas del mal, otorgaban visión espiritual e incluso permitían manipular el destino. Muchos llevaban inscripciones en griego o símbolos mágicos, como el nombre sagrado, Iao, una invocación de las fuerzas divinas.
Algunos incluían referencias astrológicas, espíritus planetarios o fórmulas rituales, lo que sugiere que se usaban en prácticas mágicas teúrgicas para trascender los límites del mundo material. El hecho de que estas piedras hayan sido encontradas desde Alejandría hasta Britania demuestra que Abraxas no era solo un símbolo místico, sino una presencia viva en la imaginación esotérica del Imperio Romano. Fue venerado, invocado, temido. Y sin embargo su esencia sigue siendo un enigma, como todo lo que es verdaderamente sagrado. Porque Abraxas no es un dios que hay que entender, sino que hay que experimentar. No ofrece respuestas fáciles, pero desafía a quienes lo buscan a cuestionar sus propias certezas. Y así nos sumergimos más profundamente en este océano de misterios. Cada capa revelada nos acerca a una verdad incómoda: la espiritualidad no es un camino de certezas, sino de preguntas. No es un refugio frente al dogma, sino un viaje de deconstrucción. Y tal vez eso sea exactamente lo que te asusta, la idea de que la iluminación no consiste en seguir un mapa, sino en quemarlos todos y confiar en tu propia chispa interior.